Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en este martes con una temperatura un tanto fresca. Acá donde yo estoy, ha estado lloviendo prácticamente toda la tarde, pero bueno, contentos de poder coincidir, saludar con mucho gusto en esta tarde. Y bueno, saludamos también a nuestro auditorio. Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del horario en el que sintonicen este conversatorio. Hoy saludo con mucho gusto, por supuesto, a Luis y a Jan. ¿Cómo se encuentran? Listísimos, listísimos. Excelente. Escuchando tu armoniosa voz. Hoy un poco rara, pero bueno, aquí estamos con la voz y con toda la actitud. Además, muy contentos, no me podía perder compartir con nuestro auditorio que hoy estamos contentos por una razón específica, que hoy cumplimos 150 programas. La verdad es que esta aventura que inició en aquel mayo del 2022 y que nos ha permitido llegar hoy a los 150 programas, pues nos llena de mucha satisfacción, muy contentos de ese compartir, de coincidir, de a veces no estar de acuerdo en los comentarios de los demás, pero justo para eso es este conversatorio, para que esas ideas, esos puntos de vista, pues se puedan compartir, se puedan discutir y bueno, podamos sin duda dar a nuestro auditorio pues una mejor respuesta a todos sus inquietudes, todos los temas que les gustaría que se compartieran aquí. Justamente para eso compartimos nuestros datos de contacto. A los que saben nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, aquellos temas que les gustaría que tratáramos. Y bueno, yo creo que hoy también muchos ya están descansando, ¿verdad? Muchos ya termina el ciclo escolar y pues están gozando de unas merecidas vacaciones, lo cual nos da también mucho gusto para que los docentes, administrativos, etcétera, puedan recargar pilas. Y bueno, sabemos que el tiempo también a veces es breve, tienen poco tiempo, pero que este tiempo les sea benéfico, deseándoles pues lo mejor, ¿no? Pueden compartir con su familia, en fin, pueden descansar principalmente. Y bueno, también recordarle a nuestro auditorio que cuando se inscriben a estos conversatorios pueden solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular. Y pues sin más, recordarles también que hace 8 días nos emocionamos sobremanera con el tema. La verdad es que el tema fue dando mucho para poder compartir, para poder dialogar. Y bueno, Luis, me gustaría si nos puedes compartir esta noche pues una breve introducción, un poco de lo que estuvimos viendo la vez pasada y después les demos el uso de la voz a Ian para que él también pueda dar esa idea introductoria o ese seguimiento para este programa número 2 que en aquella ocasión titulamos con una interrogante las ciencias formales y las ciencias fácticas. Entonces, adelante Luis, te escuchamos. Gracias. Gracias, Asbeide. Pues sí, muy emocionado porque estamos cumpliendo 150 programas. La verdad es que no imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos, porque se dice fácil, pero 150 programas son 150, pues aproximadamente 150 temas diferentes, ¿no? Diferentes que tienen que ver con la educación y eso, pues pues es un reto muy grande porque implica estudiar, implica regresar a los textos a tomar nota de lo que vamos a platicar. Y, y bueno, pues muy contento por la compañía. Gracias a Jan, gracias a Sveidi, gracias a los que nos han acompañado. Ha sido fantástico conocer sus puntos de vista y pues ha sido muy enriquecedor todo toda esta aventura. Al auditorio que nos ha acompañado también, una felicitación para ellos, porque también nos han venido siguiendo algunas personas que nos van escuchando, nos van viendo.
no nos hacen algún comentario, pero después nos damos cuenta que nos vieron o nos siguieron. Entonces, pues eso también es algo alentador, ¿no? Y bueno, pues sí, como tú dices, este tema no podíamos dejar de tocarlo, es un tema importante, rumbo hacia aquella sugerencia que nos dejó por aquí la maestra Noemí, que es hablar de clima, en este caso clima educativo. ¿Y qué encierra todo el clima educativo? Bueno, pues hemos empezado a tocar algunos temas importantes y fundamentalmente tiene que tratarse, ¿no? Es algo que se tiene que abordar. La gran diferencia o esa disertación que existe entre un conocimiento real y un conocimiento abstracto o un conocimiento ideal, que de eso se tratan las ciencias fácticas y las ciencias formales. Las ciencias formales atañen a todos esos conocimientos abstractos que necesitamos interpretar con parte de nuestro raciocinio para poder entender los fenómenos que ellos mencionan o que ellos abordan. Casualmente, creo yo que aquí es donde está la confusión en el auditorio, que no alcanzamos a veces a entender qué es una y qué es otra, pero las ciencias formales se dicen ciencias abstractas o ciencias abstractas o ciencias ideales, porque necesitamos de la abstracción, necesitamos de las ideas para poder interpretar esto que mencionábamos. Decía yo la semana pasada, que le decía yo a Asbeidi al final del programa, Mario Bunge tiene en su escrito, en su ensayo, que se llama La ciencia, su filosofía la filosofía y la ciencia, su filosofía y su método, así se llama el ensayo. Pero él dice, hay un ejemplo muy interesante donde él dice que nosotros no conocemos un 3, no podemos conocer un 3 porque nunca lo hemos visto caminando en la calle, no lo hemos podido observar, pero sí sabemos que es un 3. Podemos contar tres objetos, podemos idear 3 ideas, podemos tener 3 representaciones ideográficas y sabemos que se trata de 3, pero al 3 no lo conocemos, al 3 nunca lo hemos visto en persona. Entonces prácticamente a esto se refieren las ciencias formales. Y las ciencias reales, por otro lado, son aquellas que atañen a hechos reales. Por eso se llaman reales, porque el fenómeno que abordan son reales, son fenómenos que sí puedo ver, que sí puedo palpar, hasta cierto punto los puedo tocar, como quien dice. Y entonces todos los hechos reales normalmente están representados por las situaciones que el ser humano vive, como los fenómenos sociales. Todo lo que son fenómenos sociales son cosas que han sido registradas en la historia y que podemos considerar reales. Y podemos tener un registro de ellos. Entonces, esta viene siendo la gran disputa que existe o la gran diferencia, la gran clasificación marcada del conocimiento, porque hay conocimientos reales y hay conocimientos ideales. El problema está en cómo los llevamos a la práctica, cómo los implementamos, cómo los hacemos prácticos, que esto es lo que el sistema educativo mexicano actualmente está buscando resolver el llevar a la práctica. Ahora sí, como decíamos la semana pasada, cómo llevar a la práctica la fórmula matemática, o cómo llevar a la práctica el trinomio cuadrado perfecto, o cómo llevar a la práctica el método científico. Porque cuando yo pregunto cómo se implementa el método científico, pues todo el mundo me dice perfectamente bien, es observar, experimentar, hacer las leyes, etcétera, los 5 pasos del método científico. Pero yo les digo, ok, ponlo en la práctica, y ya no saben cómo,
porque no saben cómo observar, no saben cómo experimentar, no saben cómo deducir o cómo inducir o cómo analizar los elementos, cómo... Entonces ya la cuestión se pone diferente, ya se pone complicada. Entonces la intención aquí es, vamos a filosofar un poquito en esta, en esta disertación del método del, ¿cómo se llama? Del conocimiento fáctico, del conocimiento formal. Y entonces vamos a cederle la palabra a Ian para que él nos proponga hoy otra visión. Yo decía la semana pasada, siento que hace rato tuve la oportunidad de volver a escuchar el programa, que no, dije, no, yo siento que no me expliqué correctamente, pero creo que sí me expliqué bien. Al final de cuentas, creo que no lo hice tan mal, pero hay que darle otro sentido a la ruta y para eso escuchamos a Ian entonces en su intervención. Pero bueno, yo así lo dejaría, más o menos para empezar. Eh, ¿Por qué estudiar cosas ideales y por qué estudiar cosas reales? Ok, ok. Excelente, excelente. Pues sí, ahora Jan le toca darnos su punto de vista, la introducción a este programa número 2, que sin duda creo que se va a poner también muy interesante. Adelante, Jan, te escuchamos. Gracias, gracias. Primero que nada, muy buenas noches a todos los que nos estén sintonizando, escuchando, viendo. Espero que bueno, esperando que este programa les sea de mucho interés y que pues desde luego les ayude mucho, ¿no? Ya sea que pues sean maestros, alumnos o simplemente si quieren tener algo más de cultura en sus vidas. Porque a fin de cuentas este programa, al menos es lo que he visto, que tiene un impacto no solo a nivel docente, a nivel estudiante, sino que también a nivel cultural. Entonces, pues la verdad es que la pregunta se hace muy interesante, ¿no? Porque es algo que durante años en la docencia se ha tratado de tratar de aterrizar. El para qué me sirve. Ajá. El responder a esa pregunta. ¿Y esto de qué me sirve realmente? ¿Me ayuda en algo? ¿Es productivo como tal? Siendo que venimos de diferentes generaciones en donde se priorizan diferentes elementos. Venimos de una generación, primero vámonos a lo que no está tan alejado, ¿no? Venimos de una generación en donde se prioriza, por así decirlo, se priorizaba en su defecto lo que era la memorización, el poner atención exclusivamente al docente, ajá, una educación muy tradicional, en donde el docente pues es el que lo sabe todo, ajá, es el amo y señor del grupo. Posteriormente se pasó a una educación un poco más centrada en la resolución de problemas, con todo lo que fueron las guerras y demás. Era lo que se buscaba, educar a los jóvenes, a los niños, para que supieran cómo, cómo resolver ciertas problemáticas y desde luego con un enfoque meramente sociopolítico, es decir, influyendo de manera pues casi casi autoritaria, casi casi que dando mensajes subliminales sobre ciertas ideas, sobre ciertos movimientos, etcétera. Entonces digamos que es una educación manipulada, por así decirlo, manipuladora. Y posteriormente ya se pasó a una educación un poco más humanista, un poco más holística, que es lo que hemos visto contemporáneamente, ¿no? Como con el enfoque por competencias, que es lo que se busca, pues integrar todas las habilidades para que tú las puedas desarrollar. Pero ¿cuál es el detalle aquí? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se debería de estudiar? ¿Algo ideal o algo real? ¿No? Es una muy buena pregunta porque precisamente estaba recordando justamente por el programa pasado, me puse a ver un trabajo que hice, que estuve desarrollando. En este programa yo estuve estudiando mucho a Kant, ¿sí? Basándome bastante un poco en su obra Crítica de la razón pura, en donde pues él, digamos que separa los conocimientos, en donde están conocimientos a priori y demás, ¿no? Entonces, precisamente para Kant, eh, pues como tal, no las denomina así, no las denomina como tal ciencia formal o ciencia fáctica, ciencia ideal o ciencia real, sino que para Kant realmente se basa un poco más en cuestión de la temporalidad, es decir, en función de las vivencias que van formando experiencias a fin de cuentas. Ajá.
teniendo como base lo que es el conocimiento puro, el pensamiento puro y el conocimiento a priori. Es decir, conocimiento que no tienes un antecedente, no tienes un fundamento o una base, y el conocimiento el cual vas generando con la experiencia o con vaya, con la temporalidad empírica. Es decir, mediante experimentación, mediante diferentes situaciones o fenómenos que te van ocurriendo. Entonces, precisamente es algo con lo que, bueno, me metí a estudiarlo porque precisamente es algo con lo que yo batallo mucho. Como saben, mi perfil es de ingeniero. Entonces yo las clases que generalmente doy, pues son de eso, son de ciencias exactas, desde ciencias, pues por así decirlo, formales, ¿no? Que son matemáticas y demás, que tienen una estructura, que tienen un antecedente y que desde luego tienen una manera comprobable de obtener un resultado. A diferencia de elementos como se me vienen a la mente la historia, que si bien están los restos y demás, pues no está sujeto a la interpretación de cada quien, por lo tanto no llega a ser exacto. Por eso está la frase, la historia la cuentan los ganadores en muchas ocasiones. No es la verdad, simplemente es la versión de los ganadores. Ajá. Entonces aquí, ¿cuál es el detalle? Que precisamente eh, siguiendo como esta filosofía de Kant, al menos yo lo que puedo interpretar o yo lo que estuve analizando y a la conclusión que he llegado, es que no deberíamos de limitarnos a solamente un polo del conocimiento. Es decir, no deberíamos de decir estudia algo ideal y algo real únicamente. No, porque ambos se fusionan. Voy a poner este ejemplo. No sé si saben cómo fue que se crearon o cómo fue la historia de la creación de los primeros microprocesadores de Apple. Si no lo saben, pues voy a darles un breve resumen. Aclaro, esta información la obtuve de un par de foros. No es como tal algo que esté escrito así 100% así tal cual. A lo mejor puede estar sujeto a diferentes alteraciones. Simplemente hago esa pequeña aclaración. Los creadores de Apple dijeron, ¿sabes qué? Hablaron con las compañías de procesadores, que en aquel entonces, pues Intel era quien estaba dominando el mercado, era el único prácticamente Intel. Y le dijo, oye, Intel, este, pues yo quiero que me hagas este tipo de procesador. Y les dieron sus especificaciones. Y resulta que era imposible construir un procesador con esas especificaciones. Era muy pequeño y muy, vaya, muy irreal. Era algo ideal. No era algo lograble al 100%. Ajá, según ellos. Entonces los de Apple, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Tú no puedes, vamos a hacerlo nosotros. Entonces utilizaron de ese ideal, combinaron los conocimientos reales y crearon el primer microprocesador de toda la historia. Un procesador tan pequeño que los de Intel sí se quedaron así como de, ah, no manches, ¿qué es esto? Esto jamás en la vida se me pudo haber ocurrido haberlo hecho. Entonces es por eso que sí digo que no deberíamos irnos tan al extremo. Ajá. Sí, y por eso sí apoyo bastante esta filosofía de que debemos de conectarlo todo, ¿sí? Debemos de enseñar, o bueno, debería de pretender enseñar de una manera universal, en donde todo se junte de manera coherente, tanto lo ideal como lo real, porque finalmente esa combinación te da ese tipo de resultados. Jamás en la vida se imaginaron que iba a haber un microprocesador, y hoy en día es lo que se busca. Claramente hay mejores elementos con los que se pueden integrar, pero todo inicia con una idea. Todo inicia desde un tal vez, desde un puede ser, desde un qué, pues, qué pasa si hacemos esto. Vámonos voy a poner o voy a plantear otro ejemplo un poquito medio rebuscado. Em, la penicilina fue totalmente un accidente. Jamás se esperaron que el simple hecho de de dejar de utilizar ese elemento biológico, jamás pensaron que el utilizarlo e implementarlo fuera a salvar miles de vidas. Fue totalmente un accidente. Y así podemos irnos con muchos otros grandes inventos. Ajá, entonces ese es el punto al que quiero llegar, que finalmente no existe como tal algo en lo que deberíamos de especializarnos, en el sentido de que no debemos de cerrar nuestra mente y de cerrar la educación en decir, estudia ciencias exactas, estudia ciencias sociales. ¿Por qué? Porque si estudias ciencias exactas hay dinero, si estudias ciencias sociales vas a convertirte en un político muy influyente. No,
No necesariamente tenemos que hacerlo por eso, realmente la educación tiene que ir más allá. Ahora, lo que menciona el maestro Elisa es algo muy importante. ¿Para qué estamos enseñando? ¿Para qué estamos aprendiendo? Ajá. ¿De qué me va a servir en efecto aprenderme el trinomio cuadrado perfecto? Y esa es una de las labores más grandes de un docente, el tratar de explicarles a los alumnos el porqué de las cosas, ¿no? Hay muchas maneras en las que puedes abordarlo, ¿no? Hay muchos manuales que te van a decir, es que tienes que explicar, que te va a ayudar a tu razonamiento lógico y te van a decir los alumnos, pues sí, pero yo para qué quiero la lógica. Ajá. Va, y es ahí donde sí hay un punto muy importante que sí me gustaría recalcar que para todo esto debe de haber mucha vocación. Porque si un maestro que no tiene vocación responde a esa pregunta, ¿qué es lo que va a decir? Pues mira, la verdad ni siquiera yo lo utilizo, así es que nada más vamos a pasar la materia. Pero un maestro que verdaderamente tiene vocación te va a decir, mira, no lo vas a utilizar como tal en tu vida, pero te va a ayudar para esto y para esto y para esto. Ajá. Y es algo que aplico mucho cuando doy clases, que cuando son ese tipo de cosas, ¿no? Por decir sucesiones numéricas, este, fracciones y demás, ¿no? Operaciones conjuntas, eh, ecuaciones de primer y segundo grado. Yo les digo, mira, a lo mejor no vas a utilizar como tal el planteamiento de esta ecuación, pero poco a poco les voy dando ejemplos. Les digo, yo en la carrera estuve viendo esto, cuando estuve trabajando utilicé esto y demás. Ajá. Entonces, es algo que platicaba con uno de mis maestros, que por cierto le mando saludos, maestro Gustavo. Este, y era algo que le decía que es muy importante, que sí pienso y defiendo mucho la idea de que para ser maestro deberías de tener un mínimo de experiencia laboral en tu campo. ¿Por qué? Porque si tú como docente de algún tipo de especialidad o de algún tipo de materia no conoces la aplicación verdadera o no conoces algo similar, no vas a saber ni por dónde. Ajá. Y precisamente se van a enfrentar ese tipo de detalles, se van a enfrentar a esas confrontaciones en donde el alumno va a decir, es que pues si ni usted lo sabe utilizar, maestro, si usted mismo se está confundiendo al momento de hacer las operaciones, ¿cómo nos va a enseñar a nosotros? Porque me pasó muchas veces, sobre todo en la prepa, que los maestros se confundían mucho ni ellos sabían resolver sus ejercicios. Y si era como de, no manches, o sea, ¿por qué? Entonces, pues ese es un detalle bien importante, la experiencia laboral, porque finalmente te va a dar como ese plus extra y tú mismo te vas a dar cuenta como profesional, como docente, ¿no? Te vas a dar cuenta. Para materias básicas no es tan necesario. Ajá, nos vamos a materias un poco más básicas, se me ocurren ciencias naturales, que es cultura general, matemáticas básicas, elementales, que es cultura general, historia, que es cultura general, ¿sí me explico? O sea, finalmente son materias básicas de cultura general que realmente no es que esté menospreciando a los maestros de primaria y demás, pero son materias que son relativamente sencillas. Yo estoy hablando en este caso de materias un poco más especializadas, nivel licenciatura, nivel maestría, incluso nivel bachillerato. Ajá. Y es ahí donde verdaderamente se debería de no marcar la diferencia, pero sí debería de haber un poquito más de experiencia en el área laboral. Y es algo que agradezco mucho que con muchos de los maestros que tuve, tanto en bachillerato como en la licenciatura, pues tuve la fortuna de que muchos ya ejercieron, por lo tanto, todo el conocimiento que nos enseñaron, si bien no seguía la planeación, nos sirvió mucho hasta la fecha. Hay muchas cosas que yo sigo aplicando y que sigo utilizando. Entonces, precisamente, y algo que sí he notado mucho es, pues precisamente estaba haciendo memoria de los cuatro pilares fundamentales en el informe de Jacques Delors, que hay que saber hacer. Ajá. Porque ¿de qué te sirve que tengas todo el conocimiento teórico si no lo sabes aplicar? Es algo que he venido repitiendo mucho y hasta, yo sé que parezco disco rayado, pero es en serio. No puede haber teoría sin práctica y tampoco puede haber práctica sin teoría, ¿sí? Siempre debe de haber una coexistencia entre ambos y siempre debe de existir como como esta integración entre lo lógico y lo social, porque finalmente la educación pues tiene que servir a esto, tiene que servir a este ordenamiento social, tiene que servir a esta labor social. Sí, no hay que dejar de lado el hecho, ¿no? Las ciencias formales te ayudan a generar este pensamiento crítico, la autonomía, ¿sí? Esta capacidad para entender los principios fundamentales universales.
y entender en qué mundo estamos viviendo. Por otra parte, las ciencias fácticas nos conectan con lo real, con la fisis, dirían algunos filósofos, con nuestro ser, con nuestra naturaleza. Porque no hay que dejar de lado el hecho de que el ser humano, a pesar de que es un ser racional, pensante, capaz de generar orden y leyes y demás, también es un ser natural. Un ser natural por su naturaleza, es decir, es un animal, es un ser que, como decía Hobbes, es un ser que puede vivir sin ninguna comodidad y seguir subsistiendo, seguir sobreviviendo. Ajá. Pero al igual como dicen algunos otros filósofos, también es un ser natural porque su naturaleza lo describe como tal un ser sociable, un ser que vive de manera gregaria y demás. Ajá. Pero que sobre todo atiende al bienestar humano. ¿Sí me explico? Entonces, más que, al menos yo, como lo dije en el programa anterior, yo inicié proponiendo este programa como, digamos, como para atacar, ¿no? Porque decía, vamos a atacar a las ciencias sociales, ¿no? Porque, no sé, pero ya conforme hemos ido desarrollándolo todo y conforme fui retomando algunos apuntes y conforme lo que he leído, me he dado cuenta de que no es tanto el ataque, sino que hay que tratar de integrarlo todo, ¿sí? Hay que tratar de equilibrarlo todo, equilibrar tanto detalles técnicos y científicos con detalles sociales y humanitarios, porque también de nada nos sirve ser unos robotcitos que puedan resolver problemas si no tenemos un sentido de la ética y la moral bien desarrollados. Alguna vez con algunos de mis compañeros en la maestría estábamos platicando, ¿no? Es increíble cómo ChatGPT nos ha ayudado y también nos ha perjudicado mucho, ¿no? Incluso hay políticos y demás gente importante que utilizan ChatGPT. Y les digo, pues sí, en eso sí te doy la razón de que estén mal. No es mala herramienta, es muy buena, es buenísima. Te reduce muchas horas de trabajo y realmente si la sabes utilizar es muy buena. ¿Cuál es el detalle? Que si la quieres utilizar para temas políticos, económicos o, o sociológicos, eh, pues el chat GPT es una herramienta, es una máquina, ¿sí? Es un programa que únicamente va a pensar de una manera óptima, objetiva. No va a tomar en cuenta valores éticos, valores morales. Ajá. Por lo tanto, si tú le preguntas, ¿qué me conviene más, despedir a 100,000 trabajadores y colocar unos, unos 3,000 robots? ¿O únicamente colocar 100 robots y despedir a 10,000 personas, ¿no? Por ejemplo, el chat te va a decir, pues coloca los robots. Ajá, porque te va a decir, los robots no consumen alimento, no se cansan, se les da mantenimiento bajo, etcétera. Se me fue la cámara, permítame un segundito, no sé por qué. Ahí está, ya volvimos. Una disculpa. Entonces, el punto es que precisamente se me está desconecté la cámara. Una disculpita. Caray, ¿por qué no está funcionando? Bueno, continúo en lo que, en lo que coloco de nuevo la cámara. El punto es que tampoco podemos simple y sencillamente ir por el mundo sin tener sentimientos, sin tener un juicio crítico y únicamente siendo en su mayoría pues seres sin capacidad de reconocer los sentimientos de las demás personas y sin tener en cuenta los impactos que las decisiones que estamos tomando van a tener, es decir, impactos a nivel socioeconómico, como pobreza, hambruna y demás. Entonces, pues sí, es importante, ¿no? Pareciera que no, pero sí es importante recalcarlo y tenerlo muy en consideración, porque insisto, no somos unos seres de una naturaleza robótica, ¿sí? Nosotros tenemos esa capacidad para reconocer el dolor ajeno, tenemos esa capacidad para identificar el sufrimiento ajeno. Entonces, querer intentar separarlo entre ciencias formales y ciencias fácticas, la verdad es que al menos yo, o sea, de este tiempo que lo he estudiado, pues sí lo veo algo que no debería de suceder, al contrario, debería de estar integrado. Y ya para finalizar con la idea, me gustaría hacer este planteamiento. Am, y quisiera saber su opinión, maestros, desde luego. También estaba justamente en este trabajo que estuve realizando, estudiando Kant y demás. Yo estaba haciendo un análisis, esto es una pregunta que le he hecho a varios maestros, porque si bien el conocimiento
pues es para todos. Yo soy de los que defiende la idea de que el conocimiento no debería de estar accesible para todos. Explícame. Sabemos que hay maldad en el mundo, no vamos a ponernos muy filosóficos, pero realmente hay alumnos, hay docentes que no merecen tener tal conocimiento. Ajá, ya sea porque lo van a utilizar para beneficio propio o para hacer daño a los demás. Vamos a un ejemplo muy rapidito. Supongamos que hay un empresario que requiere ciertos datos para poder iniciar una obra, pero esa obra va a afectar la vida de miles de personas porque va a tener que quitarle sus tierras, va a tener que destruir sus casas y quitarles trabajo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Deberíamos de proporcionarle los datos al empresario porque nos va a pagar mucho dinero, evidentemente, si se los damos. O deberíamos de hacer un proyecto para poder ayudar a las personas afectadas y proporcionar los datos en función de la ayuda que se vaya a, a proporcionar o en su defecto no hacer nada. ¿Por qué planteo este caso? ¿Por qué me gustaría saber su opinión? Porque sí, sí, insisto, sí pienso que hay gente que no debería tener acceso a cierto conocimiento y hay ciertos conocimientos que sí no deberían de compartirse o no deberían de estudiarse. Ajá. Entonces, maestros, ¿qué opinan? Los escucho. Muchas gracias. Adelante, adelante. Damas primero. Ah, ahora sí que yo ya me quedé aquí toda una revolución. Es interesante el planteamiento que hace Ian, pero bueno, ¿qué pasaría, no? Si también se negara ese compartir, ¿no? Hoy estamos ciertamente en si no es un mundo, ¿no? Pues al menos en un entorno más cercano, más local, por llamarlo de algún modo, donde, bueno, también cuando es negada esta parte hablemos del conocimiento en general, ¿verdad? No voy a poner a hablar aquí de un tema ya muy profundo, pero si tú le niegas, por ejemplo, a algún pequeño, el que vaya a una institución educativa o el que pueda aprender o el que lo aísles de determinada situación, pues ya estamos ahí atentando contra los derechos humanos, ¿no? Muchas veces que hoy también es un tema, yo no quisiera utilizar la palabra, pero está pues muy de moda, ¿no? O sea, muy relacionado. Incluso muchas veces, y lo comparto también, nos ha tocado ver situaciones en las que pues algún niño o que tenga alguna, ¿cómo le llaman? Característica especial, que son especiales por no poder estar catalogados, y eso de acuerdo a trabajadoras sociales, etcétera, lo he podido platicar con algunos docentes, como estos pequeñitos, si tú les dijeras, no, mira, él no puede estar en esta institución, tendría que ir a una institución especial, a veces te topas con que puede ser hasta agresivo para los padres de familia, o sea, muchos a veces no quisieran aceptarlo, pues tienen capacidades diferentes o que requieren de cierta ayuda. Eso hablándolo yo un poquito con pequeños que bueno, a partir de ahí, ¿no? De ese origen. Y lo demás, pues es un tanto, aún la línea es aún más delgada, creo yo, porque eh, no sé si era un poquito el ejemplo, Luis, que alguna vez nos compartiste hace algunos programas. Creo que todavía estaba Miguel y como que no se interpretó el ejemplo de este docente que tú nos compartías ahorita, más o menos me acordé, este, no se interpretó como era, ¿no? Yo quizá ahorita, recordando un poco, porque incluso en mis notas, cuando terminamos el programa hace 8 días, y ustedes hablaban ciertamente aquí de algunas palabras clave, y yo apunté justamente religión, ética, pensamiento crítico, que efectivamente, y ahorita lo manejaba Ian, son, son, son importantes, ¿no? Es decir, yo podré ser un super matemático o un super químico y estar acá en los temas de laboratorio, que
nada tengan que ver quizá con una cuestión, sí, religiosa o sí de ética, ¿no? Que digan, ay, pues eso no es importante. Y yo pondría el ejemplo también ahorita muy de moda con la película de Jurassic Park, ¿no? O sea, como, no sé si, bueno, si tuvieron la oportunidad de ir a ver esta última versión, pero yo no lo entiendo mucho, pero a mi hijo le encanta el tema ahí de la película. Pero a lo que voy es un poco cómo se puede llegar a, quizá por una ambición, yo lo dejaría así, ¿no? Una ambición de decir, se logra, se logra, se logra, se logra. ¿Qué importa que acaben vidas? Digo, es una película, ¿no? Es ciencia ficción, es algo que te vas a divertir, ¿no? No es que sea en realidad, pero como muchas veces ve uno este tipo de cuestiones, ¿no? El conocimiento, incluso en esta película, hablan un poco de que si tú ibas por el ADN, creo que de estos animales, bueno, ya lograbas hacer que la humanidad, no sé qué, ¿no? Se iba a librar de no sé qué tantas enfermedades, ¿no? Entonces ahí es justo donde tú dices, ah, ¿a cambio de qué, no? O sea, uno podría verlo así, como también decir, ¿dónde queda, pues sí, la ética o hasta dónde es ese límite bien lo decías, de conocimiento, porque se supone que quienes estaban, insisto, detrás de todo esto, pues más gente que sabía, que estudiaba, y entonces, cuando también ahí en la misma película les dicen un poco, no, pues ¿cuánto ganarías? No, pues un buen de dinero, ¿no? Entonces también dices, ¿hasta dónde también? O sea, ¿hasta dónde hay el límite de decir, no me importa y yo hago esto para yo tener satisfactores, yo tener fortuna, yo tener, etcétera, etcétera, ¿no? Tener, sin tener un límite que te diga, no, es que esto a partir de aquí deja de ser ético, deja de ser moral, ¿no? Entonces, justo yo también comparto esa parte de que, bueno, no podemos pensar lo uno sin lo otro, o no podemos hacer esa división, decir, no, no se pueden mezclar como el agua y el aceite, no, no se puede, o sea, yo al contrario creo que sí, tanto las ciencias formales como las ciencias prácticas deben tener justo ese, pues donde se cruzan estas cuestiones. Tú lo hablabas, Jan, quizá el político, las ciencias sociales o ese tipo de cuestiones también deben de ver, como lo decía Luis, pues que hay un número 3 o un 4 que no va a caminar o no va aquí a mi lado, pero existe, ¿no? O sea, existe esta probabilidad de que si yo hago esta acción va a suceder esto, ¿no? Existe que si en un discurso político, por ejemplo, que tú buscas en el chat, pues no necesariamente va a ser tal cual, ¿no? O sea, también si te estás dirigiendo tú a personas, si estás hablando con gente que tiene una necesidad, si te estás enfrentando, en fin, deben ser temas tan complejos, pero a la vez tan se deben de complementar, creo yo. Es importante no perder de vista ciertamente pues la ética, justamente yo creo que eso es fundamental. Y hace también, como la semana pasada, tenía la oportunidad de escuchar cómo platicaban en una charla de cómo en las escuelas se debe de dejar de ver, y ya lo hemos platicado nosotros acá también, a la ética como esa materia de relleno, de, ay, pónselas, porque la tenemos que poner, ¿no? Y que entonces está bien el chavo, pues dice, ay, esas materias, ¿qué? O sea, lo decían ustedes, a mí, ¿para qué me va a servir la ética? Yo qué tengo que ver con lo que es una comunidad o poner en común o el servicio social, o sea, eso es paja, ¿no? Eso no me va a servir. Sin embargo, creo que no le hemos dado el justo valor para que entonces también estas nuevas juventudes se formen de tal manera que al enfrentarse lo decías tú, o sea, el robot o el ser humano, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que muchos podrían decir, ah, no, pues el robot, pues yo nada más lo pongo y no pasa nada, ¿no? Pero un poquito también como esa película, ¿no? Del Yo Robot, donde pareciera que tiene sentimientos el robot, entonces ahí ya también dices, ay, caray, ¿no? O sea, también entras en esa dinámica donde no es posible, ¿no? Y entonces,
¿dónde queda que, por ejemplo, dices, con qué facilidad te podría decir el chat? No, pues tú despide a las personas, ¿no? Sin embargo, cuando tú estás en una realidad, dices, bueno, hay familias, hay temas, o sea, por algo están esas personas, ¿no? O sea, hay familia que se va a afectar, hijos, en fin, podría ser una serie de situaciones y quizá ya me estoy oyendo muy caótica o de mucho aquí, catastrófica, ¿no? Con el tema, pero sin embargo yo creo que esto es un poco como, o sea, que escuchaba yo allá, ¿cuántas veces no hemos escuchado en las noticias de jóvenes justamente y sobre todo pues en Estados Unidos, quizás porque los tenemos muy cerca? ¿Cuánto no hemos escuchado que tiroteos en las escuelas, ¿no? ¿Cuántas veces, yo el otro día escuchaba una noticia, la verdad no recuerdo bien de qué era, pero de que un chico así algo hizo, no sé si un feminicidio o algo, y se inspiró en una película? O sea, ni siquiera era como que dijeras, en la escuela o a donde él iba les enseñaron a hacer tal o cual cosa, ¿no? Se inspiró en una película que bueno, pues ahí también habría que ver a qué estamos teniendo acceso o a qué están teniendo acceso las juventudes, el entorno, esa realidad, donde ya siento que muchas veces se rebasa lo que el docente o la institución pueda brindar como, como conocimiento. Es decir, yo me quiero imaginar, ¿no? Si alguien está en un laboratorio de química y que puedan hacer algo y que ya ellos le puedan dar, porque también ya los jóvenes van, y hoy quiero saber más de esto, que les pueda apasionar, o llamar más la atención, pues a veces lo pueden utilizar negativamente, ¿no? O sea, para hacer un mal, como tú bien lo decías, pero creo que eso rebasa, así lo creo yo, corrígeme Luis, porque tú tienes más experiencia, pero yo creo que eso rebasa ya el límite, a ver si me lo sé explicar, de lo que se da en el aula. Es decir, claro que no vas a preparar gente para hacer el mal, ¿no? Claro que yo creo que en una institución pues se busca que esté la gente, pues para, lo hemos dicho en cientos de ocasiones, regresar un poco a la sociedad, lo que la sociedad o el entorno te dan a ti como estudiante y después tú puedas regresar. Es decir, no preparas un médico para que mate gente, preparas un médico para que salve vidas, ¿no? Es lo que... Y así podríamos hablar de cada una de las carreras que debe tener su misma razón de ser. Pero, sin embargo, bueno, creo yo, sale no lo puedes controlar, pues no sé cómo explicarlo, que ya alguien lo utilice para mal. Sin embargo, también creo que no podemos limitar a quien sí o a quien no. ¿Dónde quedaría como ese juez, pues, ¿no? O quiénes podríamos actuar como en esa calidad de decir, a estas personas sí, a estas no, ¿no? Porque si no, yo como que también la dinámica social deja de ser esa realidad, pues, ¿no? O sea, es como si dijéramos, pues el matrimonio perfecto, todos los días son felices. Es un poco como hoy estoy muy de caricaturas, ¿verdad? Y de películas, pero una de Disney que sacaban en Navidad, donde creo que siempre querían que fuera Navidad y que siempre fuera porque la Navidad era hermosa y era preciosa, y sin embargo, como que repiten en el cortometraje siempre lo mismo, y cómo te levantas ese día, y la cena y todo, y entonces ya llega el momento en el que dices, por muy padrísima que sea el día de Navidad, ya también dices, gracias, o sea, no es de todos los días, o sea, es un día y disfrútalo, ¿no? Entonces, sí siento que sale, pero Luis, por favor, ilústranos que además el tiempo se nos sigue yendo volando, pero Pues ya no me dejaron tiempo. Ya lo dijeron todo y además lo dijeron muy bien. Bueno, voy a tratar de ir de adelante hacia atrás, de atrás, sí, de atrás hacia adelante, porque han cubierto muchos temas muy importantes y bueno, me atrevo a decir que prácticamente ya nos resolvió un poquito la duda o
el cuestionamiento que tenemos aquí de que si hay que estudiar ciencias fácticas o hay que estudiar ciencias ideales o reales, ¿no? Pero bueno, vámonos precisamente a un pensador que se llama Francis Bacon, en 1860, me parece, por ahí así, dice, el conocimiento es poder. Y efectivamente, hoy hemos acuñado esa frase como la información es poder. Y precisamente dice, escuchando a Jan, yo me estaba recordando precisamente a Kaczynski, y que tú me lo hiciste ahorita, me lo hiciste, me reafirmaste, o sea, me leíste la mente cuando yo estaba pensando en Kaczynski, cuando precisamente él venía criticando que los países, o que los, bueno, sí, el capital, él habla así del capital, el capital cuida la información que le da el científico o que le proporciona el científico. Y la propuesta precisamente de Kaczynski es que esa información es traducida en beneficio del capital, no importa el resto de la población. Así que él propone acabar con los científicos porque el conocimiento científico se deriva en armamento, se deriva en corrupción, se deriva en opulencia exclusivamente para el capital. Cosa que no es criticable, no es criticable. Vemos que así ha sido. El capital cuida su interés y el conocimiento que le genera la academia, pues solamente la utilizan ellos para su propio beneficio, dejando fuera a toda la demás gente. Es verdad. Kaczynski no es correcto en esa apreciación, porque, bueno, en la solución que da, pero sí en la apreciación que está haciendo. Por eso yo sí lo mencionaba en aquella ocasión con Miguel, porque precisamente esa era la crítica que había que hacerle al conocimiento. No tanto a la solución, porque la solución de Kaczynski fracciona la información. Nada más enséñale a la población lo que la población necesita saber. No le dejes, y no hagas más ciencia, porque hacer ciencia va a implicar nuevo armamento y peores condiciones para el resto de la población. Por ahí se enreda Kaczynski en algunos postulados, pero ciertamente, si tomamos en cuenta lo que dice Bacon, efectivamente, la información es poder. ¿Y cómo la hemos visto? La hemos visto cómo la ejerce la gente. ¿Cuántos no votaron pensando en que Rusia es el malo de la película? Ciertamente, porque así manejaron, el capital manejó cierta forma de la información, y como hoy puedes entender que restringen a Ucrania, le restringen todos los apoyos porque está yendo en contra de Rusia. Dice, bueno, no me habías dicho primero que era una cosa y ahora me dices otra. Entonces, y la información es poder. La información es poder. El problema está en que si la información que le vas a dar a unos no le vas a dar a otros, eso va a crear diferencias, eso va a crear una diferencia clasista, como precisamente menciona Kaczynski. No, yo pienso que la información debe ser igual para todos. La información debe ser pareja para todos, porque en la medida que homogeneices la información, todos tienen la misma información, entonces no puede haber alguien que tenga más información que otro. ¿Me explico? Entonces, en la escuela, en la educación tiene que trabajar con esa filosofía. Les tengo que dar la misma información a todos. Si posteriormente el alumno se corrompe ya en el ejercicio profesional, pues sí ya es problema de ese alumno. Pero a lo mejor yo soy responsable de esa corrupción porque no le di algo adecuadamente, no fue conocimiento puro de la ética para que él entendiera que allá afuera no debe de ser corrupto, debe de ser compartido con toda la demás gente, porque en la medida que compartamos,
información y recursos, pues nos vamos a volver más, vamos a generar mejores condiciones para todos. Entonces, la información no debe ser clasista, no debe ser fraccionada. Creo entender eso. Al menos yo soy de esa opinión. Yo soy de la opinión de que la información se debe de compartir y que la información, al ser compartida, no permite que haya diferencias de poder. Todos deberíamos de tener el mismo poder. ¿Por qué nosotros no hemos llegado a la luna? Porque no nos han compartido la información. ¿Por qué nosotros no estamos en el primer orden del mundial? Pues porque no nos han compartido toda la información de orden mundial. ¿Por qué nosotros no somos de la gran educación? Pues porque no compartimos los mismos métodos de otras sociedades. Entonces, vamos, si queremos estar a la altura, tenemos que compartir la información. Y aterrizando esto en la educación o en la pregunta que tú nos haces, precisamente, la educación debe ser compartida. Debemos compartir tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Debemos compartir la información que nos da la ciencia exacta como la información que nos da la ciencia la fáctica. ¿Por qué? Porque en esa medida el conocimiento se va a homogeneizar, el conocimiento va a ser el mismo para todos. Las dos ciencias ay, se me escapó el término, son ¿cómo se dice? Complementarias. Las dos ciencias son complementarias. Lo que necesita la ciencia fáctica se lo proporciona la ciencia exacta. Y lo que necesita la ciencia exacta se lo proporciona, se lo complementa la ciencia fáctica. La ciencia fáctica. ¿Por qué? Pues porque es un solo conocimiento. No podemos fraccionar un conocimiento. A ver, ahora te voy a quitar la parte cuantitativa y me voy a quedar solamente con la parte cualitativa y vamos a ver si con eso yo entiendo el fenómeno, ¿no? Por eso decía yo la semana pasada, hoy estamos hablando de investigación mixta, porque ya investigación cualitativa o investigación cuantitativa ya no va a existir. Vamos a un mundo en donde sí va a haber una ensalada de conocimientos y se va a crear y vamos a regresar a una sola ciencia, la ciencia natural, la ciencia aplicada, la ciencia práctica, pero entendiendo que tiene dos partes, entendiendo que tiene dos aspectos que son complementarios el uno del otro, lo cualitativo y lo cuantitativo. Definitivamente no podemos, ya no podemos hablar de un tipo de ciencia y otra. Yo creo que vamos en el camino de un solo conocimiento. Y decía aquí, me viene a la mente Aristóteles con su filosofía, sus 4 principios del conocimiento. El conocimiento tiene una causa material, es decir, el objeto, la relación con un objeto, tiene una razón material de por qué hay ese conocimiento o por qué tenemos ese conocimiento, porque hay una relación con algo material. Tiene una relación con la forma, es decir, tiene otra consecuencia, otra causa, otro principio con la forma, cómo está estructurado, cómo se compone, qué elementos participan dentro de ese concepto. El tercero es la motivación. Bueno, él le llama eficiente, pero yo creo que más bien es el origen es el motivo que le permite ser. ¿Cómo logramos un cambio? Pues a través de la motivación, a través de una energía cinética, a través de una chispazo eléctrico. O sea, ¿cómo se genera ese conocimiento? Pues yo diría que ese es la causa. Yo le pondría causa de gestión o gestional, porque es lo que gestiona el conocimiento. Y finalmente la última causa que nos habla Aristóteles del conocimiento es la finalidad.
el conocimiento tiene una finalidad. Entonces, estos 4 elementos están contenidos en la ciencia. Son el pilar de la ciencia, son el pilar del conocimiento. Entonces, yo creo que vamos a regresar a ese concepto holístico. Y entonces, desde el momento que pensamos en un conocimiento holístico, no podemos fraccionarlo. Más bien, todo es complementario. Tiene muchos elementos que le permiten ser a ese conocimiento. Y finalmente, para cerrar mi comentario, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Por qué tenemos que estudiar estos conocimientos así? Bueno, pues porque la dinámica, tú la dijiste, Ian, muy interesante tu línea de tiempo que le fuiste marcando, cómo fuiste marcando las etapas, pero la última etapa es precisamente la etapa del conocimiento. Es decir, estamos en una etapa en donde nos están solicitando pensamiento crítico y resolución de problemas. No podemos solucionar problemas o no podemos tener pensamiento crítico si solamente atendemos al área cuantitativa o si solamente atendemos al área cualitativa o si hablamos de la biología o si hablamos de las matemáticas o si hablamos... No, las ciencias exactas nos proporcionan la mecánica para poder ser lógicos, para obtener una deducción lógica. Y las ciencias que no son exactas o las ciencias que son sociales nos permiten poder entender el fenómeno que estamos atendiendo. Y entonces sí podemos llegar al conocimiento fáctico, digo, al pensamiento crítico con una solución exacta. Decíamos la semana pasada, al término del programa, yo estaba buscando pues no sé, meme o cómo le quieren llamar. Decía una chica en un video, ¿por qué si en el universo hay planetas que están ¿cómo se dice? Suspendidos, ya se me olvidó el término, como dijo, ¿por qué no se caen? ¿O por qué o porque si están suspendidos en el aire, si están flotando, esa es la palabra que dice, si en el universo hay cosas que están flotando, ¿por qué nosotros no flotamos? Era su pregunta. Para entender eso, necesitamos ciencia exacta, necesitamos conocimiento fáctico, necesitamos todo para entenderlo. O sea, ir a la escuela nos permite entender el pensamiento crítico. No se necesita ser un Einstein para entender que hay la ley de la gravedad. O sea, no necesitamos ser tan inteligentes para resolver la pregunta de la niña, ¿no? Lo que pasa es que la niña no tiene, no tiene pensamiento crítico, no ha acabado de entender todo el conocimiento que le han dado en la escuela y ponerlo todo junto. Entonces, definitivamente, mi respuesta es eso. El conocimiento es complementario, llámele como le quieras llamar, todo junto tiene que ser un solo conocimiento. Ahí lo dejamos. Ya ahí lo dejaría yo. Muy bien, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos está terminando, tenemos escasos un minutito y unos segundos. Y pues la verdad que muy interesante este segundo programa, ciertamente que mucho que aprender, mucho que aportar también, mucho que conocer también en relación a este tema complejo que nos puso Jan en estas 2 semanas aquí a trabajar. Pero bueno, pues yo creo que sin duda fue una experiencia muy enriquecedora. Pudimos compartir, aprender también. Y bueno, pues no sé si alguien antes de cerrar el programa quiera alguna idea final. Jan, tenemos unos minutitos antes de despedirlo, pues ya tú me indicas. Gracias. Pues nada más, como de costumbre que se me ha hecho últimamente, me gustaría compartirles una poesía, un pensamiento que tengo
aquí escrito, ¿no? Que escribí. Y pues dice más o menos así. Déjame tomar agüita tantito. Se requiere, Y se claro, requiere. hay que hidratarnos. Dice, cuando la razón cae de rodillas, entre columnas de mármol y sombras eternas, mis pensamientos se retuercen como ecos en ruinas. Busqué certezas en la geometría de los astros, y solo hallé el vacío entre líneas perfectas. ¿Qué sirve el número si no puede contar el dolor? ¿Qué importa la ley si no sostiene el peso de una lágrima? El mundo gira exacto, frío, impecable, mientras mi corazón se despedaza con la puntualidad de un reloj. ¿Razón? ¿Ciencia? Majestuosas, inmutables, pero ciegas al abismo que late bajo cada paso humano. Si pudiera romper el compás de las esferas, detener el curso del tiempo con un solo grito, lo haría, por sentir al menos por un instante que el cálculo no es dueño de mi destino, que en el límite donde lo exacto se quiebra, allí se abre la grieta por donde sangra el alma. Hay que, Wow. hay que publicarlo, definitivamente. El otro Claro, no lo claro. mandó, ¿sí? ¿Sí, sí lo mandó para publicar? Sí, 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 Sí. sí, sí, sí. Ah, muy Sí, bien. Ya conoce la mecánica Ian, así que pues Exacto. ni No, modo, pues o sea, muy bien. hay que publicarlo. Pero sí, sí, así Y es. y además relaciones. un corolario excelente para un programa 150. Exacto. Muy bien. Pues el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos el favor de su atención. Diane, muchas felicidades por ese cierre. Luis, como siempre, agradecer tu compañía y tu compartir. Recordarle a nuestro auditorio que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche.